a contarles que Caparrós había escrito en El País de Madrid hace unos días una nota sobre Bukele, pero en verdad creo que escribió una nota sobre estas democracias que tenemos. Dice en un momento, cuantas menos soluciones logren las democracias, más sociedades reclamarán personajes como Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Impone la violencia ilimitada del Estado, construye prisiones gigantescas, detiene a unas 80.000 personas en pocos meses sin buscar pruebas de que sean culpables, acumula la mayor proporción de presos por habitante del mundo, exhibe con saña las condiciones crueles en que los amontona, los juzga en juicios arreglados de antemano y en unas semanas las calles de su país vuelven a hacerse transitables y millones de personas que vivían en el temor de las pandillas recuperan vidas más normales. ¿Qué haces, Martín? Bien, te escucho rebajo. Debe ser Ahí que... ¿Querés que me pare para hablar? No. No, no hace falta, no hace falta. Seguí en tu sillita electrónica. ¿Muy bajito? ¿En serio? Sí, muy bajo. Sí, se escucha muy Qué raro. Bueno, Ahí está mejor, ahí está mejor. mejor, ahí está mejor. ok, Bueno, ok. contanos, a ver, ¿por qué escribiste esto y qué es para vos hoy Bukele y qué significa? Bueno, lo escribí básicamente porque el caso de El Salvador hace muchos años que me viene pareciendo muy significativo. Yo he estado varias veces, desde hace como 15 años, más de 15 años, y era, para empezar, muy impresionante ver cómo se había impuesto esta violencia liderada por estas bandas que se llaman las maras, ¿no? Sobre todo dos, la Mara Salvatrucha y la Mara Barrio 18, que además, supongo que no es el momento, pero tienen una historia muy curiosa, porque en realidad son una exportación norteamericana. O sea, en los años 80, cuando hubo guerra civil en El Salvador, mucha gente emigró, porque, bueno, estaba muy difícil la situación, emigraron sobre todo a California, a Los Ángeles, y ahí los hijos de los inmigrantes, para tratar de sobrevivir en un ambiente hostil, copiaron las banditas de mexicanos o de blancos o de negros o de lo que fuera que había en la ciudad. Y cuando volvieron a El Salvador, porque Estados Unidos los expulsó, Clinton a fines de los 90 los hizo expulsar, tenían un know-how, digamos, extraordinario con respecto a todo el resto del bandidismo local, porque se habían formado con los buenos, con esas bandas californianas que parece que eran muy poderosas. Y se quedaron con el país, pero literalmente se quedaron con el país. Fue muy fuerte en los últimos 20 años cómo controlaban absolutamente todo. Por supuesto, los tráficos de las drogas que fueran, los robos y los secuestros y demás, pero eran mucho más que eso. Tenían un control territorial, o sea, ellos a cualquier tipo que pusiera un negocito, pero un negocito de nada, de vender golosinas, le sacaban su extorsión, como lo llaman allá, y no podías hacer nada en la vida sin darle tu parte a la banda, ¿no? A mí me hace acordar esto a la guerrilla en Colombia o en Perú, cuando tenían partes del país tomado, digamos. Había en El Salvador, vos nos dirás, lugares, barrios enteros tomados. Yo creo que la diferencia es que la guerrilla, sobre todo la colombiana, la peruana, era más débil, digamos, pero sobre todo la colombiana, que llegó a ser muy fuerte, ocupaba partes donde el Estado no estaba. O sea, ocupaba zonas montañosas, selváticas, complicadas, donde el Estado no llegaba o no ni siquiera trataba de llegar. En cambio, en El Salvador y después en Honduras y en Guatemala, porque se dividió a los 3 países del norte de América Central, en esos 3 países y sobre todo en El Salvador, estas maras estaban en todos lados, en la ciudad, en San Salvador y en todo el resto del país. Quiero decir, no eran lugares donde el Estado no estaba. Era un Estado que o pactaba con ellos o se demostraba
de distintas maneras impotente para controlarlos. En algún momento trataron de reprimirlos, no lo conseguían, en otros momentos negociaron varias cosas, muy distintas cosas, plata, liberación de jefes, etcétera, etcétera. Tampoco conseguían con eso rebajar el poder de estas bandas, y te insisto, la diferencia básica era que estaban en todas partes, no en algún rincón montañoso, ¿sabes? Controlaban toda la vida del país. Era un infierno, realmente era un infierno. Una de las características más curiosas de estas maras es que están, como sabrán todos, muy tatuados, ¿no? Y tienen los tatuajes que identifican a cuál mara pertenecen. Básicamente esas dos, las mayores, la Salvatrucha y el barrio 18. Y entonces se ponen un 18, se ponen un MS, se ponen otros dibujos, todo tipo de tatuajes. Y yo me acuerdo hace muchos años, le pregunté a uno de los primeros mareros que conocí, le pregunté por qué, para qué se tatuaban, y me resultó muy curiosa la respuesta, porque el tipo me dijo, para no ceder a la tentación de traicionar, para que si te agarra un enemigo, porque ahí cuando te agarraba una de la mara contraria te cagaba a tiros, te cosía a cuchillazos, para que si un enemigo te para por la calle, vos no puedas decir, no, yo no soy de la que soy. ¿Entendés? Contra la tentación de la cobardía y la traición, el sello ese, el tatuaje, bueno, era la manera de decir, no voy a tratar siquiera de simular lo que soy. Y en ese contexto, ¿qué es lo que Bukele hace? Bukele empezó, como todos, negociando, hizo algunas negociaciones, hacían como tipo alto el fuego parciales, pero que no servían para nada. Se sabe de varias formas de negociación en los primeros 2 años, yo creo, Bukele ya lleva 4. Y en un momento dado se da cuenta de que así no consigue nada y decide, con una asamblea absolutamente propia, o sea, esto también lo pudo hacer porque tenía la asamblea casi toda a su disposición, digamos, votan todo lo que él dice, con una asamblea propia decide lanzar medidas represivas que uno diría, obviamente, muy, muy enfrentadas con cualquier idea de democracia, porque de verdad no hay ninguna garantía. Quiero decir, han contado en estos días muchos casos de esta tontería de, qué sé yo, una señora que no le gustaba el chico con el que su hija estaba saliendo, y entonces llamó y lo denunció, el chico es marero, qué sé yo, y está preso. Y así cantidad de casos. O sea, sin ninguna necesidad de prueba, sin ninguna garantía de ningún tipo, han metido presos a esos 70, 80 mil personas, que en un país de 6 millones, imagínate, es muchísimo. Además, exhiben este maltrato. Las fotos las hemos visto todos, sí, sí. ¿no? Las fotos esas de cuerpos desnudos amontonados ahí para que sufran todo lo posible, y los torturan y les hacen lo que han matado también a muchos en supuestos enfrentamientos, etcétera, etcétera. Ahora, lo tremendo de eso es que fue eficaz. Quiero decir, ahora hace 4 días estaba con un amigo salvadoreño, que creo que un poco fue el que me dio las ganas de escribir sobre esto, un periodista muy connotado de El Salvador, que me decía, sí, esto me parece repelente, pero es cierto que yo ahora puedo salir por la calle, y antes no podía. Entonces, ¿qué pasa? Digo, ¿por qué para solucionar algo que era radicalmente insoportable, la democracia no consigue hacerlo? Y obviamente, si un señor como Bukele consigue hacerlo, rompiendo con todas las garantías legales y democráticas, consigue también el apoyo ahora está en el 80, el 90% de la población, su apoyo. Se va a hacer reelegir, aunque no hay reelección en El Salvador. Entonces ese es, me parece, el punto básico del asunto, lo que vos decías al principio, porque es, si nuestras democracias siguen siendo incapaces
de resolver los problemas fundamentales de cada uno de nuestros países. Puede ser la violencia, puede ser la miseria, puede ser la desigualdad, puede ser el hambre, puede ser lo que sea en cada caso, o la suma de todo eso. Va a aparecer gente que lo va a hacer sin ningún respeto por ninguna de todas aquellas libertades que nos gustaría seguir manteniendo, ¿no? Gonzalo. ¿Qué haces, Martín? Gonzalo te saluda. A mí Sí, lo que me impacta de Bukele es, yo no sé si es inteligencia la palabra o qué, no lo quiero elogiar, pero tampoco lo quiero, tampoco quiero repudiarlo al tipo, porque yo, según la lectura que hago del caso, es que él hace una sociedad con las pandillas, con las maras, que él inmediatamente, apenas arriba al poder, manda tipos, sus funcionarios los manda a las cárceles de máxima seguridad a negociar con los líderes pandilleros y acá les pide que bajen los homicidios a cambio de beneficios. O sea que lo que me impacta es esa capacidad de un millennial, porque es un presidente millennial, como le dicen, de lograr drásticamente negociar con los peores y frenar los homicidios, asociarse con ellos, le garantiza no extradición, creo, también, que no los va a mandar a Estados Unidos. ¿Y cómo logra eso un tipo tan joven y, bueno, tan audaz pareciera? Sí, pero lo que pasa, Gonzalo, es un poco lo que decía hace un ratito. Sí. Ese tipo de negociación era más o menos lo que habían intentado, 4, 5, 6 presidentes en los últimos 20 años. A algunos les había ido un poco mejor, a otros un poco peor, pero a Bukele tampoco le fue bien con eso. O sea, con esa negociación no paró la actividad de las maras. Ajá. Y se dice que finalmente decidió cambiar radicalmente su conducta un día hace, yo creo que este año y medio, 2, no me acuerdo exactamente la fecha, en que hubo 200 o 300 asesinatos en El Salvador. Entonces ese día dijo, bueno, de carajo, no negocio más nada, esto no sirve, lo único que sirve es meterlos presos a todos. O matarlos o lo que sea. ¿Y está bien o mal eso? Absolutamente, cambió radicalmente su concepción de lo que había que hacer. Claro. Y sí, era un tipo, cambió en muchos otros aspectos también, era un tipo más o menos progre. Yo lo conocí muy brevemente cuando era intendente de San Salvador, hace 5 años, 6 años. Ajá. Y era efectivamente un muchacho joven, muy enterado de muchas cosas, muy apto ahí con las redes sociales, con un discurso bastante progre, y ahora es totalmente lo contrario. O sea, cambió no solo en su política hacia las maras, sino en muchas otras cosas, y todo el resto. ¿Qué decías, perdón? No, digo que sí, que en todo caso hoy es un enemigo de las maras, porque yo tenía la sensación, ahora... Sí. O sea, yo tenía la sensación de que era un socio de las pandillas, ¿entendés? Como que tengo... No, en este momento no. En este momento los tiene, como te decía, 70, 80 mil tipos presos. Y los tiene en las peores condiciones posibles y exhibe que los tiene en las peores condiciones posibles, como para que buena parte de la sociedad diga, claro, así es como hay que tratar a estos hijos de puta. Y bueno, y lo consigue, y consigue por eso un apoyo como no tiene ningún presidente de América Latina en este momento. Jessica. Ese es el peligro. Sí, ¿qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Me quedé enganchada con tu hipótesis, que es que puede haber más Bukeles, digamos, por el planteo, el escenario que estás planteando. Y mi pregunta es si hay anticuerpos para eso, en la medida en que, por ejemplo, la Asociación de Periodistas de El Salvador hizo un comunicado, creo que fue ayer, hablando de un Estado policial y dictatorial con esas categorías, y que se acerca, dicen, a los gobiernos totalitarios como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etcétera. Entonces pregunto, ¿hay una reacción de otros países frente a esto? Uno, si vos coincidís que es un Estado policial dictatorial, por un lado, y por otro lado, si esta cuestión de que crece una desvalorización de la democracia. Hemos hablado de muchos estudios que hay, al menos en América Latina, cuando hacen encuestas sobre estos. Si ves que hay una mirada crítica o no de otros países respecto a la figura de Bukele. Sí a varias cosas. O sea, el artículo del que hablaba Jorge al principio en El País de aquí empieza diciendo, no nos gusta saberlo, mucho menos decirlo, siempre hay un momento en que los pueblos aman a sus dictadores.
O dicho de otro modo, es muy difícil hacerse dictador si no has conseguido que una parte significativa de tu pueblo deposite en ti grandes expectativas. Eso es, lamentablemente después uno trata de olvidarlo porque es humillante y es desesperante, pero podemos, para no ir demasiado lejos, preguntarnos cuántos argentinos estaban contentos de que Videla pusiera el comunicado número 1 y dijera voy a poner orden en este país. Y no creo que fueran, seguro que no eran menos de la mitad, ¿no? Entonces, llegan esos momentos. Conseguimos durante los últimos 30 o 40 años creer que eso no era necesario, porque justamente tratamos de creer en la democracia porque vimos qué pasaba cuando ese tipo de hombres fuertes eran los que iban a poner los límites. Ponían límites y ponían una aplanadora que se llevaba todo por delante. Entonces, bueno, sobre todo los que de algún modo vivimos esa época, nos comprometimos mucho más en la defensa de la democracia. Tenemos un cariño particular porque vemos cómo es su opuesto, digamos. Pero también es cierto que ahora hay mucha gente, todos los menores de 40 y tantos años, que vivió toda su vida en democracia y sin embargo esas democracias no consiguieron solucionar sus problemas. Viven en democracias donde hay pobreza extrema, donde hay violencia terrible, donde hay mucha imposibilidad de hacer la vida que tantos se merecen. Entonces la democracia deja de ser un valor para mucha de esa gente, supongo con bastante lógica. Ahora, ¿qué se puede hacer para eso? Yo creo que lo urgente es encontrar las formas en que la democracia sí pueda solucionar los problemas urgentes que se plantean, en que no sea necesario cargarse todas las garantías democráticas, todas las garantías legales y todas las libertades para sacar a unas bandas violentas de la calle en un país como El Salvador. Que no sea necesario, que eso se pueda hacer de una manera legal y democrática, pero en este momento no está sucediendo, supongo que entre otras cosas por la calidad de nuestros regímenes políticos, que no son capaces de hacerlo, ¿no? Sí, Martín, yo pensaba en ese proceso, porque vos describiste muy bien cómo llega Bukele, el punto ahora es cómo desescala Bukele. ¿Cómo te imaginas que desescalan estos procesos y se llega a un punto medio? O si crees que va a necesitar la sociedad ver unas situaciones muy violentas y muy extremas, más de las que ya está viendo, para ponerle un límite. Es difícil saberlo, pero yo tengo la impresión de que lo que suele pasar en estos casos es que la enorme mayoría de aquellos que en estas situaciones apoyan la mano dura, el Estado sin ningún tipo de límites, ejerciendo su represión y demás, que la gente que apoya eso es porque está convencida de que a ellos no les va a tocar. Sí. Tomamos el caso de El Salvador, yo no soy marero, yo no soy pandillero, no sé qué, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Y que después, en la enorme mayoría de los casos, poco a poco ven cómo de algún modo sí les va tocando, porque justamente esas garantías están para que no te toque, aunque no tengas nada que ver, ¿no? Quiero decir, el chico que les decía, el novio de la hija de esta señora, que la señora le llamó por teléfono y lo metieron preso y sigue preso, y la madre, me contaba el otro día, lo busca por las prisiones de El Salvador y no sabe dónde está. Bueno, probablemente la madre de ese chico hace un mes decía, qué bien, podemos caminar tranquilos por la calle, ya no hay pandilleros. Y hoy está diciendo, no, pero no me están... Esto es un delirio. ¿A dónde se llevaron a mi hijo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿No? Yo creo que el proceso es eso. Lo que pasa es que si es eso, es un proceso largo y doloroso y terrible. Y que tolera un montón de... Ojalá se pudiera hacer de alguna otra manera y ojalá sobre todo, volviendo a lo que decía antes creo que Jessica, ojalá sobre todo no empiecen a aparecer como parece que aparecen
buquelitos por todos lados, ¿no? Oportunistas políticos diversos que ven que este sistema funciona en algún lugar y entonces dicen, y bueno, ¿por qué no hacerlo funcionar en el mío? En los países donde hay elecciones en estos días, en Ecuador este fin de semana, en Argentina este fin de semana, podemos identificar bastante fácilmente a los que quieren identificarse con Bukele porque creen que con eso van a ganar votos. Y eso es terrible, digo, tenemos que encontrar la forma de pararlo, ¿no? Marina. Sí, Martín, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? ¿Sabés que te escuchaba y de hecho retomo esto que te planteaba Jessica de que estuvimos viendo varios trabajos que hablan de esto del descreimiento de la democracia en América Latina, en particular el de Fidanza en Argentina, que siempre lo citamos, y él incorporaba una variable que es la variable etaria, que esto se da particularmente en los jóvenes. Entonces uno piensa, si los jóvenes son los que más descreen de la democracia como capaz de solucionar los problemas, ¿cuál es el futuro de la democracia? Porque hoy está estas democracias, digamos, de baja intensidad, por ponerle un nombre, porque ahí es donde me preocupo en serio. Sí, por ponerle un nombre amable de tu parte, lo de democracia de baja intensidad, porque realmente lo que suele ser es un espectáculo penoso. Sí, o de fachada, sí, está bien. Sí, con el que es muy difícil. Pero si los jóvenes de hoy no creen en la democracia, ¿qué futuro le espera a la democracia? Bueno, renovarse o morir, diría el clásico, ¿no? Cambiar lo suficiente como para volver a despertar ese entusiasmo que los viejos en algún momento tuvimos, cambiar lo suficiente, supongo que tiene que ver con desarmar toda esa estructura politiquera en la cual estamos hundidos desde hace décadas, pensar que hay muchas más posibilidades de ejercer el poder democrático que simplemente ir una vez cada 2 años a votar a alguien que no sabes muy bien quién es y que te lo vendieron como un detergente. Pero ¿ves algún riesgo de vos usaste la palabra muerte, pero para simplificar, ¿ves algún riesgo de muerte para la democracia? Bueno, ningún sistema dura para siempre. Eso es una de las pocas cosas que aprendí en mi licenciatura en Historia. Todos van cambiando. Si la democracia pierde el apoyo de la gran mayoría de la población, obviamente van a aparecer otras cosas. Lo que no sabemos, insisto, es cuáles serán esas cosas. Si regímenes autoritarios a la Bukele o si, ojalá, una democracia mejorada que ya pase a un nivel distinto y haga, como te decía, que todos esos muchachos que con toda razón no se ilusionan con este sistema encuentren una manera de ilusionarse. Martín, pensaba... Vos lo decías también recién, es comprensible que mucha gente, y no estoy hablando en este caso de la clase media, digamos, sino de la clase más baja, es comprensible que mucha gente, a mí me causa gracia cuando se habla de la república o de la división de poderes. Explícame cuál es la división de poderes en un barrio del conurbano a donde la gente come un día sí, un día no. ¿Qué es la división de poderes? No sé qué es. Yo entiendo que después vayan a sufrir los efectos de eso, pero es muy difícil darse cuenta de lo que es cuando tus urgencias son otras. Yo entiendo que lo que vos estás haciendo es de alguna manera una especie de llamado a la clase política, a decir, chicos, acá hay que renovar este quilombo porque se les termina. Sí, o chicos, por decirlo con tus palabras, váyanse un poco al carajo y déjennos inventar algo distinto, ¿no? Vos hablas de la división de poderes. Una de los lugares más emblemáticos de la división de poderes es la independencia de la justicia. Sí, claro. Más allá de que sabemos que la independencia de la justicia en la Argentina funciona muy mal y muy poco porque los jueces son muy sumisos al poder político, eso a este señor o esta señora de lo que vos hablabas, del conurbano de Buenos Aires, probablemente les importe poco, pero sí les importaría que si tienen un problema con su empleador, si es que tienen empleador, o con su vecino, o con lo
que sea, bueno, puedan ir a un tribunalito de barrio donde la cuestión se solucione en 2 horas y media. Ahí podrían creer, no es una cosa de grandes estructuras. Lo que tiene que conseguir la democracia para valer la pena es poder solucionar los problemas más directos y no ser grandes palabras, como decía yo creo en el artículo, no mostrar su perfil helénico, Claro, sino estar ahí donde se la necesita todos los días. Vos sabés que en Buenos Aires hace unos días que está todo el mundo justificadamente muy conmocionado por el asesinato de una nena, ¿no? Sí. De 11 años. Sí, Y algo que, bueno, lo hablábamos recién antes de empezar la charla con vos, de un médico, de un cirujano que le pegaron un balazo en la cabeza para robarle el auto. Yo creo que si hoy vos le decís a la gente de la provincia de Buenos Aires, van a poder caminar tranquilos por la calle a la hora que sea, es capaz de hacer cualquier barbaridad para lograrlo. Sí. ¿Me entendés? Es como que se ha llegado a un límite a donde... ¿Cómo sigue esta historia? Sí, no, ese es el obvio peligro y bueno, eso es lo que... Vos fíjate, en Argentina... mejor que nadie, ¿no? En Argentina nadie nunca es culpable, por poco te tienen que juzgar en el Tribunal de la Haya para que seas culpable, ¿viste? Porque en primera instancia no, en segunda no, en casación no, en no sé qué, llega a la corte, la agarra tal, la va para el otro lado, y al final, bueno, ponele y sos culpable. Y cuando sos culpable te dan domiciliaria. O sea, es toda una locura completa. Yo entiendo, hay garantías que darle a la gente, pero hay demasiadas garantías. ¿Existe la palabra demasiado al lado de la palabra garantías? ¿Puede haber demasiadas garantías? Supongo que puede haberlas, pero además el proceso que vos describías recién es el que en todo caso siguen los exministros, digamos, el proceso que puede haber seguido Debido, Vudú o ya saber quién, pero no es el proceso que siguen qué sé yo, los pibes que se cargaron a Morena hace 2 días. Ahí el problema es, me parece, mucho más brutal y mucho más directo. Hablamos con toda razón de lo mal que actúa la justicia, hablamos mucho menos de cómo la policía provincial y algunas otras están desde hace décadas enfangadas en todo esto. Entonces, ¿cómo se soluciona eso también? Quiero decir, yo no lo sé, yo realmente no sé cómo se arregla, pero sí sé esto que vos decías recién, que si la situación sigue degradándose en este sentido, cada vez más gente va a decir hagan lo que quieran, pero déjenme que pueda salir a la calle. ¿Sabés cuál es la percepción, Martín? Perdón la interrupción. No. Que las demasiadas garantías de las que hablaba Jorge, que en este caso son para los delincuentes, es desamparo total y absoluto para los ciudadanos honestos, vamos a decir. Ese es el punto. Ahí es donde la ecuación no cierra. Porque Jorge se preguntaba si puede haber exceso de garantías. Y bueno, es lo que percibimos como desprotección, desamparo, ausencia del Estado. ¿Rolo? Sí, Martín, yo quería... iba a decir... ¿Cómo te va, Martín? Yo quería introducir un elemento. Si querés responder lo que te decía Marina y después te pregunto. No, quería hacer una acotación nada más sobre esas formas de ausencia del Estado. Ya que haya 2 idiotas que se pasan la noche, no sé, jalando vaya a saber qué, y salen a las 7 de la mañana a robar una mochila a una nena, es muy duro para todos nosotros, para el país, para el Estado, ¿no? Que eso pueda suceder, que eso pueda existir, que haya tantas personas que no encuentren un camino mejor que ese, que no encuentren una vida que piensen que es más atractiva, más interesante, que las puede recompensar mejor que esa pelotudez. Eso a mí me parece tremendo, ¿no? Sí. Martín, Rolando soy. Yo coincido con vos en eso. Lo que me pasa es que me parece que lo que entendemos mal en la Argentina es que la solución a ese problema sea policial, o sea, judicial. Porque al fin y al cabo las soluciones como las de Bukele
y las que nos intentan vender los candidatos ahora son facilistas, son eslóganes que te dicen voy a darle más poder a la policía, voy a hacer que los jueces dejen de ser garantistas, el que las hace las paga, pero lo que no nos dicen es que el trabajo real que hay que hacer en la Argentina llevaría décadas, lleva mucha guita que no hay en este momento y no hay desde hace mucho tiempo, y que nadie quiere invertir porque lleva demasiado tiempo ver los resultados de eso, que es trabajar socialmente, generar lugares para que no haya adictos que queden sin atención, generar oportunidades para que haya una posibilidad de elección en miles de personas que nacen en lugares totalmente marginados, a las cuales no hay ninguna oportunidad que se les dé. No estoy hablando a favor del delito, que se entienda, pero digo, la solución es mucho más difícil que meter en cana a la gente. También hay que meterla en cana a la gente, pero los que nos vienen a vender que el Estado, con más poder, con una policía más dura, con una justicia menos garantista, nos van a solucionar el problema de inseguridad, mienten. Eso es lo que yo veo y lo que sé por experiencias que se han visto en otros lugares del mundo. Vos hablabas mucho de lo de Bukele y lo preocupante que es una solución facilista, y lo que yo te quería preguntar es, ¿no te preocupa también estados como el chino o estados como el cubano, que son también lugares que no comulgan con la democracia y que tienen regímenes legales donde tampoco hay juicios justos, donde también se detiene sin motivo alguno, donde Venezuela. También hay prisiones, o Venezuela, como bien decía, acotaba Marina, donde tampoco existe lo que Bukele está privando a su sociedad? Digo, no es tan preocupante porque digo, a veces terminamos, uy, Bukele es terrible, la derecha es terrible, pero en la izquierda no la vemos peligrosa, ¿no? Cuando van a tirar toneladas de piedras al Congreso, ¿no nos parece algo peligroso? O sea, nos parece antidemocrático Milei, nos parece antidemocrático Bukele, y no nos parece antidemocrático el régimen de Cuba, no nos parece antidemocrático el régimen de Norcorea, no nos parece antidemocrático China, bueno, porque eso existe hace tiempo y todos decimos, bueno, qué lindo, romántico, tienen ideas bárbaras, pero tampoco son democráticos y también son dictaduras. Rolando, yo jamás imaginaría que Cuba es un régimen de izquierda, quiere decir, un país donde gobiernan desde hace 65 años un señor, su hermano y su heredero, es todo lo contrario de la izquierda. Es uno de los regímenes más autoritarios y más monárquicos, por decirlo de algún modo, del mundo. Pero son la izquierda. Ese era uno de los ejemplos que da. No son la izquierda, no son un carajo la izquierda. Son un país gobernado por dictadores desde hace 60 años. Un país donde las personas no tienen ninguna posibilidad de decidir lo que van a hacer con su vida. Pero perdón, Martín, el mismo razonamiento te llevaría... No es, sí. Está bien, pero el mismo razonamiento te llevaría a decir que la Unión Soviética no era de izquierda. Claro. Y bueno, mirá, y así terminó, efectivamente. Sí, claro que sí. Pero claro una dictadura puede ser de izquierda. Son de izquierda, todas las dictaduras son de izquierda. No, bueno, ha habido dictaduras de derecha, pero estas son de izquierda. Bueno, ustedes discúlpenme, perdón, quiero hablar. Ustedes discúlpenme, pero mi idea de la izquierda es totalmente contraria a cualquier idea de dictadura. Si es una dictadura, no es de izquierda. Es decir, la izquierda es un régimen de libertad y donde las personas pueden tener todo lo que necesitan y decidir todo lo que se hace. Para mí eso es la izquierda. Después el resto son efectivamente dictaduras de distintas maneras. Y China, en este caso, ya que la nombrabas, Rolando, sí, es el país más exitosamente capitalista del mundo. Con la izquierda no tiene nada que ver, pero nada que ver. Que el partido que la maneje se llame comunista es porque no le pudieron poner Dragón Pi, pero da lo mismo, da exactamente lo mismo. Es un Estado rígidamente manejado por un pequeño sector que es el partido, donde hay multimillonarios y hay trabajadores pobres y hay ciento y pico de millones de personas que todavía pasan hambre. No tiene nada que ver con la izquierda eso. Y por supuesto que me parece terrible todo lo que pasa allí. No es no los estoy exculpando, al contrario. Y con respecto, para volver una cosa a lo que decías, Rolo, de la larga duración, que tendría que tener un proyecto
en el que este tipo de cosas no pasaran. Está clarísimo, eso es lo que yo trataba de decir hace un rato cuando decía que no tiene que me parece increíble que haya dos idiotas que estén, se pasen la noche, no sé, jalando al saber qué, y después salgan a robar una mochila. O sea, no tendría que haber la posibilidad de que gente no encuentre una vida más rica que eso. Pero creo que lo difícil justamente es que hay que encontrar una especie de simultaneidad de dos distancias muy distintas. Por un lado, por supuesto, empezar con esa transformación a largo plazo, y por otro lado, como va a ser a largo plazo, como van a ser décadas las que esto va a necesitar, si es que alguna vez se empieza, mientras tanto, ir haciendo que las vidas de las personas sean un poquito más soportables, ¿no? Sí. Las vidas de todo el mundo, digo. Lo que pasa también tenés un dilema, que es que el modelo que se impuso en la Argentina desde que existe el kirchnerismo hasta acá es un modelo que lo que termina pregonando con ideas que supuestamente son de izquierda es que trabajar y no trabajar da igual, y que si no laburás igual podés subsistir, y además tenés la posibilidad de tener tiempo libre para hacer lo que quieras, para robar, para complementar tu ingreso con el robo, para complementar tu esparcimiento con drogas. Digo, me parece que hay un modelo que fue arraigado y que esto que vos llamás idiotas, que a mí no me gusta llamarlos así, porque me parece que hay todo un sistema que los pone en ese lugar, que los lleva a ese lugar, no digo de delinquir, sí de no encontrar otra opción en la vida más que la droga. Me parece que se ha generado una cultura en la Argentina que tiene que ver con eso, y que cuando uno se opone a eso, te dicen facho, te dicen represor, te dicen que si estás contra la izquierda sos poco menos que una persona que quiere que mueran todas las personas que están a tu alrededor. Y digo, hay tanta romantización en la Argentina desde el progresismo hacia esta idea de, bueno, hay que ayudar, hay que asistir, hay que estar, cuando decís, bueno, pero mirá, hay que también imponer cierta autoridad en algunos puntos, hay que detener antes de que alguien llegue al punto de matar, hay que endurecer las leyes, hay que pensar en bajar la edad de imputabilidad, hay que darle poder real a los buenos policías y hay que perseguir solamente a los malos. Lo que te dicen es que sos un fascista, que sos alguien de derecha, y te descalifican, te sacan de la cancha porque te ponen al lugar de mala persona, porque si estás en contra de las ideas de la izquierda, del garantismo, del humanismo, sos una mala persona. Ese me parece que es un poco la trampa en la que muchas veces caemos nosotros en el periodismo, sobre todo. Bueno, yo no creo haber caído en esa trampa, sino en la trampa contraria, que es aquella que los kirchneristas muchas veces trataban de denunciar diciendo a nuestra izquierda no hay nada, solo está la pared. Yo llevo muchos años tratando de hacer una crítica de izquierda del kirchnerismo, llevo muchos años diciendo que el kirchnerismo no tiene nada que ver con las políticas que a mí me gustaría que hiciera la izquierda. En el año 2010 publiqué un libro que se llama Argentinismos, donde habla de cómo el muy reciente establecimiento de estas ayudas, ¿cómo se llamaba?, de padres de familia. La asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo, que había sido el año anterior, cómo eso era un renuncio absoluto, porque hasta ese momento decían no vamos a dar subsidios, vamos a dar si acaso dinero para que se formen cooperativas de trabajo, para que se hagan cosas y demás. Bueno, renunciaron también a eso y crearon efectivamente esa cultura en la cual hay mucha gente que solo espera vivir del Estado, y hay un Estado que solo espera aprovecharse de esa gente para que sus dirigentes sean reelegidos. Es terrible y no tiene nada que ver con la izquierda eso, y creo que a mí por lo menos me sigue interesando poder criticar ese modelo desde la izquierda, no desde ninguna, veleidad republicana, como decían antes por ahí. Martín, un abrazo grande. Abrazo. Chao, viejo. Martín Caparrós, señores, está en Madrid, publicó una nota respecto de Bukele en el diario El País hace unos días. Son las 11:51.